Estamos con el doctor Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, para tratar de entender la decisión justamente del TC sobre lo que le ha respondido el Congreso de la República y directamente el presidente del Congreso, que no les corresponde a ellos en esta etapa interpretar los alcances del artículo 117 de la Constitución, que muy claramente señala cuáles son las causales por las que se puede acusar a un presidente de la República. Ante todo, doctor Blume, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por la invitación. A ver, para ir de frente con el tema, ¿está leyendo bien o está interpretando bien la decisión del TC? Yo creo que el TC ha acertado en su decisión. Ajá, ¿por qué? Porque el proceso competencial es un proceso que tiene por objeto resolver las controversias respecto del ejercicio de las competencias y atribuciones que tienen los órganos de rango constitucional cuando entran en conflicto. No le corresponde absolver consultas. Lamentablemente, en el pedido del Congreso, formulado bajo la fórmula de ampliación de la demanda, se ha incluido una consulta que no corresponde, porque el tribunal no es un órgano consultor, ni interpreta a raíz de consultas, sino que resuelve a raíz de procesos que se promueven ante él o que llegan a él. A ver, para ir con un poco de antecedentes, porque es muy importante, el Congreso de la República ya le había enviado, entiendo, una demanda de competencia al Tribunal Constitucional diciéndole, oye, aquí tenemos un problema con el Poder Judicial. El Poder Judicial me viene ahí fastidiando con sus acciones de amparo, que no me deja elegir el defensor del pueblo, y esa es mi función. TC, tú dinos, ¿a quién le toca qué? ¿Es así? Así es. El día 10 de octubre, el Congreso de la República interpone una demanda competencial contra el Poder Judicial y lo hace ante el Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional resuelva, porque el Congreso considera que a través de sus fallos el Poder Judicial viene menoscabando sus competencias, ya que hay fallos en los cuales los jueces detienen decisiones del Congreso de la República, tipo defensor del pueblo, tipo elección de magistrados del Tribunal Constitucional, tipo pretendido incumplimiento de la ley de SUNEDU. Entonces dicen, eso es algo que escapa al Poder Judicial. El Poder Judicial, si bien resuelve, si bien ejerce función jurisdiccional, al hacerlo está menoscabando las competencias del Congreso y eso debe ser corregido por el Tribunal Constitucional, que es el supremo juez de las competencias constitucionales. Eso sí está bien porque había un conflicto entre dos poderes del Estado, Congreso y Poder Judicial. Así es, exacto. Pero luego, el día 18 de este mes, el Congreso presenta una ampliación de la demanda, en la cual incluye un pedido para que el tribunal, además de determinar que el Poder Judicial estaba extralimitándose en sus competencias, anule ciertos fallos que había dictado el Poder Judicial, justamente invasivos o que estaban menoscabando la competencia. Y adicionalmente, y creo que ahí viene el tema más complicado, le pide que interprete los alcances del artículo 117 respecto a la posibilidad de acusar al presidente de la República cuando incurre en ciertas figuras que están tipificadas. Y esto a raíz de la petición que formula en su denuncia constitucional el Ministerio Público para que se aplique este tratado contra la corrupción y se inaplique el artículo 117. Entonces traslada ese problema al Tribunal Constitucional y creo que eso ha sido, y lo digo con todo respeto a los abogados que han intervenido en la elaboración de ese escrito, un error, porque el tribunal, vuelvo a repetir, no es un órgano que absuelve consultas. Lo que sí puede hacer a raíz de casos que tiene y que conoce y que resuelve, sí puede hacer una labor interpretativa. Tanto es así que es el supremo intérprete de la Constitución y de la ley. Pero eso se da, por ejemplo, cuando una ley es cuestionada de inconstitucionalidad. Tiene que haber una demanda. Tiene que haber una demanda y tiene que haber una parte demandada, claro. Tiene que haber una controversia. Y en este caso específico del 117 no existe ninguna controversia porque la fiscal o el Ministerio Público le pide al Congreso, oye, haz esto. Claro, y además, como dice el tribunal,
el Poder Judicial en ninguna sentencia ha interpretado los alcances del 117 a la luz de la tesis del Ministerio Público. Y eso lo dice expresamente en la resolución dictada el día de hoy, 25 de octubre. Es un auto y en ese auto dice expresamente que no hay una resolución, dice, si se procediera de un modo distinto, se cerraría el necesario margen de deliberación que resulte inherente al sistema democrático, dice, en caso de que entre ya a resolver. Dice, cada órgano público debe desarrollar sus competencias de acuerdo al marco constitucional e interpretará autónomamente el alcance de sus disposiciones. Esto es importante también, porque el tribunal está diciendo, el Congreso tiene un margen interpretativo. Exacto, exacto. Y a ese punto quería llegar. Es decir, es el propio Congreso de la República, a través de cada uno de sus votos, los llamados a interpretar este famoso artículo 117. Así es, así es. En puridad hay múltiples intérpretes de la Constitución y de la ley. Lo que ocurre es que, de acuerdo al sistema constitucional peruano, hay un intérprete supremo, que es el Tribunal Constitucional, cuya interpretación es oponible con éxito a cualquier otra interpretación. Pero eso no significa que no haya otros intérpretes. Y desde esa óptica, el Congreso de la República, al realizar su labor legislativa, al realizar su labor regulatoria interna a través de su reglamento del Congreso, también realiza una labor interpretativa. Y lo que tiene que hacer el Congreso es justamente eso. Entonces, el tribunal está diciendo, el Congreso queda libre de hacer su interpretación de los alcances del artículo 117. Pero acá usted está demandando, Congreso de la República, el Poder Judicial, y no hay ninguna sentencia o resolución o decisión del Poder Judicial que asuma la interpretación del artículo 117. Entonces no cabe que me pida usted que yo interprete si no hay conflicto. Solo para que quede claro, doctor Blumen, porque ya veo cierta confusión además en algunos sectores. No es tampoco que el Tribunal Constitucional esté diciendo al Congreso, oye, no, tú no puedes interpretar el 117 como pide la fiscal de la Nación. Lo que yo te estoy diciendo es que todavía a mí no me toca. Tú interprétalo. Claro, haz tu interpretación en ejercicio de tus competencias y atribuciones. Si hay un conflicto competencial o si hay una demanda de inconstitucionalidad posteriormente por alguna decisión legislativa que tú tomes a través de una ley, ahí yo, si hay esa demanda, podré intervenir. Y ahora, ya, a ver, me queda claro. No sé si ha quedado claro. Sí, claro que sí, pero en el fondo del asunto, ¿cómo interpretar o si es viable lo que pide la fiscal de la Nación? Que los congresistas interpreten el 117, viendo un convenio internacional de la ONU sobre corrupción. Yo en lo particular, ahí tengo una posición, y yo disiento, es decir, discrepo de la posición del Ministerio Público. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque el artículo 30, inciso segundo de la Convención contra la Corrupción remite a la legislación interna la aplicación de la Convención. Y en consecuencia ese artículo dice de conformidad con la normativa interna del país. Y esa normativa interna, esas disposiciones internas comprenden a la Constitución. Y la Constitución nuestra dice el presidente solo puede ser acusado por estos 4 casos. Ergo, no cabe una interpretación de otra naturaleza, porque la propia Convención contiene una norma que remite a la legislación interna que comprende básicamente la Constitución y a partir de ellas todas las normas que conforman el sistema jurídico normativo nacional. Entonces, no cabe otra interpretación, porque ese artículo que invoca a la fiscal es una norma de remisión al derecho interno que en su Constitución dice no cabe denunciarlo fuera de estos 4 casos. ¿Está claro como eso? Claro, pero a ver, entiendo el plano constitucional, legal, doctor. Sí. Pero, dada la situación en la que nos encontramos, justo conversaba también con la doctora Ledesma, escuchaba al fiscal Rafael Vela, y señalan que la Constitución no puede servir como un instrumento para la inmunidad ante una situación donde las evidencias de corrupción de un presidente son o están tan a la mano. Mire, es cierto que la Constitución no debe servir para ser un instrumento de, digamos, amparo a la corrupción. Eso está fuera de toda duda. Pero
esa idea no puede llevar a hacer acrobacia jurídico-constitucional y pretender mover los conceptos como elásticos y buscar salidas que no están permitidas en el sistema constitucional. La Constitución es muy clara. Si un presidente incurre en actos de inconducta, usted lo puede sacar, los puede vacar por incapacidad moral permanente. Ahora, si no reúne los votos, ese es el problema. No es un problema constitucional, es un problema de madurez y de conciencia y de patriotismo de quienes integran el Congreso, que están en el imperativo de tomar una decisión en beneficio del país, dejando de lado cualquier otro interés, ya sea partidario, ya sea personal. Ese es el problema. Es decir, la Constitución sí establece salidas para una situación de este tipo. Por supuesto. Sin embargo, lo que no hay es voluntad política. Lógico. Y entonces no se puede decir que porque no hay voluntad política empezamos a hacer una especie de acrobacia o de labor astronáutica interpretativa para jalar los conceptos fuera de su órbita. Eso es un absurdo. Y los constitucionalistas que tenemos experiencia y años en esto sabemos que eso no se puede hacer. Pero en los últimos años, en nuestro país, todos son constitucionalistas. Entonces tiene usted ideas que vienen del derecho penal, del derecho procesal civil, etcétera, y todos son expertos. Pero vayamos a la historia constitucional y vayamos a la experiencia de la doctrina constitucional. Ahora, doctor, dada su experiencia, le quería consultar, no sé cómo denominar esto, como un poco de política dentro del sistema de justicia que vamos viendo, porque hay un enfrentamiento entre instituciones muy importantes del país, justamente nuestro sistema de justicia. Lo que hemos conocido es que, se está proponiendo en la Junta Nacional de Justicia, que designa jueces y fiscales y también los sanciona, que saquen del cargo a la actual presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, por un caso, entiendo, del 2017, la contratación de su esposo, si no me equivoco, en el Jurado Nacional de Elecciones. Y sale, una coyuntura compleja. ¿Cómo ve esa situación? Mire, yo creo que es una situación que revela desesperación en quienes están investigados y denunciados. Es decir, ¿qué cosa dice la lógica más elemental de una persona que tiene su conciencia tranquila y que no tiene nada que temer? Si a usted lo investigan, que me investiguen. Si yo estoy entorpeciendo la investigación porque mi permanencia en un cargo complica las cosas, por el interés público y el interés nacional doy un paso al costado. Pero no, acá lo que ocurre es que se inicia una investigación y entonces el investigado, en lugar de someterse a la investigación, denuncia al que investiga y denuncia al Poder Judicial y denuncia a todo el mundo. Estamos en una especie de esquizofrenia colectiva en que todos denunciamos de todo. Es simplemente porque no hay conciencia constitucional. O sea, yo reclamo a los actores políticos una toma de conciencia real de lo que significa la Constitución y el sistema constitucional. No se puede estar jugando con las instituciones, ni jugando con denuncias que vienen y van. Acá no es una guerra de denuncias, es una investigación para buscar la verdad y sancionar a los responsables. Y el que no la debe, no la teme. ¿Por qué defenderse atacando a quien investiga y ejerce una función? Mire usted lo que ha ocurrido y está ocurriendo con la fiscal de la Nación. O sea, porque la fiscal de la Nación tiene la valentía y el coraje de decir, denuncio estos hechos y los pongo en conocimiento del Congreso de la República para que tome sus decisiones. Resulta que viene toda una campaña. ¿Pero cree que que parte de un miembro de la propia Junta Nacional de Justicia sea también parte de una campaña contra Elvia Barrios? No lo sé, pero sí sé que estamos llegando ya a extremos realmente irracionales y yo hago una invocación a la serenidad, a la tranquilidad, la ponderación y vayamos al rescate de principios y valores básicos y volvamos a tranquilizarnos todos, porque esta desesperación colectiva lo único que revela es debilidad, angustia, desesperación y al final veremos qué pasará. Y no solo es, doctor, la Junta versus el Poder Judicial o versus la Presidenta del Poder Judicial. Hoy también, en un comunicado, la Corte Suprema, ¿no?, presidida por la doctora Elvia Barrios, denunció que hay actos de intimidación por parte de un funcionario del Ministerio Público. Hemos consultado, nuestras fuentes nos dicen que el mensaje va para el fiscal Rafael Vela, que
viene pidiendo que el juez César San Martín se inhiba de un caso que va a haber, entiendo, ya en noviembre, que va a marcar el futuro de los casos en torno a Lavallato. Bueno, esto no hace más que ratificar lo que le estoy diciendo. O sea, estamos perdiendo el control en muchas autoridades que dejan, digamos, la ponderación y serenidad que deben mantener en el ejercicio de sus cargos y quieren ir más allá de lo que está permitido. Entonces, yo hago un llamado a la tranquilidad, a la tolerancia, al diálogo respetuoso, alturado. No se puede seguir en este plan. No se trata de una guerra de denuncias y caiga quien caiga, ¿no? Se trata de ir de acuerdo a los canales constitucionales. Todo esto, si usted lo ve con objetividad, se origina a raíz de que se está investigando a un gobierno cuyo presidente está incurriendo pues, en una serie de situaciones que motivan denuncias, investigaciones, aperturas de procesos, etc. Y yo nunca había visto que la defensa sea denunciar a tutilimundi y armar pues una situación muy complicada. Y estos enfrentamientos entre el Ministerio Público y el Poder Judicial justamente terminan beneficiando a esos, digamos, esas personas que en este momento tienen el poder. Exactamente. O sea, creo que deberíamos tomar una dosis de serenidad, tranquilidad y darnos un baño de constitucionalidad. Yo creo que deben leer bien la Constitución y entender que es un cargo que hay que ejercerlo con toda prudencia y con toda responsabilidad y no extralimitarse, porque eso no le hace bien al país y la gente queda desconcertada. Entonces estamos deteriorando el sistema si abusamos de los mecanismos que el propio sistema proporciona. Para que, digamos, el país sea manejado con responsabilidad y con criterio, ¿no? Esto quizá... En todas dimensiones. Claro que sí. No sé si tiene que ver tanto con el plano constitucional, sino más con lo penal, pero el juez supremo César San Martín se debería inhibir de este caso tan importante en materia de lo que será lavado de activos, entiendo, para todo lo que es el caso Lavallato, que involucra a expresidentes como Ollanta o a la propia Keiko Fujimori. Mire, yo no quisiera dar una opinión puntual sobre ese caso porque, en honor a la verdad, no soy penalista, no me he metido mucho en el mismo y además el doctor San Martín me merece respeto, como el doctor Vela Barba igualmente, pero sí hago un llamado a que las cosas pues se aquieten, ¿no? Porque esto no conduce a nada. La verdad que estar en un pleito, como diría el doctor Luis Bedoya Reyes, que en paz descanse, un pleito de plumas entre unos y otros, no nos conduce a nada. Tenemos que serenarnos como país. Y doctor, a ver, solo para ir terminando y volviendo al Congreso de la República, que es importante porque entendemos que la pelota está en la cancha del Parlamento. Y usted me decía claramente que la Constitución establece mecanismos para la salida de esta crisis, porque las investigaciones en el plano judicial, constitucional, van a continuar, pero no nos llevan a un camino de salida más o menos rápido. ¿Es la vacancia entonces la única vía que tenemos? Yo no creo que sea la única. Yo creo que la vacancia sería lo más adecuado dada la situación, porque la vacancia habilita, mediante un juicio político y no judicial, una decisión política rápida que no requiere de tantos requisitos, sino más allá de la toma de conciencia de que el presidente viene incurriendo en un conjunto de actos que lo descalifican para el ejercicio del cargo de presidente, para lo que se denomina el ejercicio de la magistratura presidencial, que no son armónicos y coherentes con la dignidad del cargo y con el hecho de ser una persona que representa y personifica a la nación. Entonces ahí hay una decisión política de una mayoría hipercalificada que a nombre del pueblo, porque no hay que olvidar que es en representación del pueblo, estamos en una democracia representativa, es el pueblo a través de sus representantes que lo vaca. Pero si esa fórmula no funciona porque no hay los votos suficientes, tenemos la alternativa de la suspensión, que requiere solamente la mitad más uno del número legal en una interpretación bastante ajustada, porque otros sostienen que puede ser la mayoría simple de los congresistas asistentes si es que hay quórum. Esa es una posibilidad también. Entiendo, conversábamos la semana pasada con el congresista Alejandro Muñante, que es autor de una iniciativa que está en la Comisión de Constitución, que busca implementar una salida a través de la suspensión. Yo creo que sí, esa podría ser una alternativa, que se le suspenda, porque hay una incapacidad temporal
también de orden moral, porque hay un cuestionamiento que impide continuar en el ejercicio del cargo en tanto no se dilucide su responsabilidad, y eso habilitaría pues la sucesión presidencial con la presencia de la señora Dina Boluarte, ¿no? Y en caso ella no esté en condiciones de asumir el cargo del presidente del Congreso. Ahora, no sería, poniéndome del otro lado, porque claro, entendemos que la situación es dramática, es complicada, acabamos de anunciar que, a ver, tres, digamos, integrantes de este denominado gabinete en la sombra van con 30 meses de prisión preventiva, hombres cercanos al presidente. La situación es muy grave, perfecto, pero mirando al mediano y largo plazo, doctor, si bajamos la valla, vamos por la suspensión, ¿no abrimos la caja de Pandora, no generamos mayor inestabilidad para próximos presidentes o presidentas? Es una posibilidad, pero la democracia es así, o sea, hay coyunturas en que deben adoptarse decisiones políticas en aras del interés nacional. Y yo creo que es un hecho que no se puede tapar ni ocultar, que el nivel de deterioro y de desprestigio del gobierno es alarmante, que hay una serie de indicios que determinan la posibilidad de hechos delictuosos y por lo tanto, y que el presidente pues no está al nivel de las circunstancias, y lo digo con todo respeto al señor Castillo, porque yo en lo particular no tengo nada contra él, pero lamentablemente no da la talla, es una realidad. ¿Qué le recomendaría al presidente? Que renuncie. Lo he dicho ya hace algunos días, y que renuncie por amor propio, porque si él ama realmente al Perú, como él lo dice, si él representa al pueblo y se yergue como un abanderado, un portaestandarte del pueblo, y está dañando la democracia, deteriorando el sistema, desprestigiando la eficacia de un Estado constitucional y tan cuestionado. Porque mire, lo que pasa es que nos estamos acostumbrando a que todo el mundo denuncia todo, pero lo que acontece ahora es gravísimo. Es un presidente de la República denunciado por la fiscal de la Nación a nombre del Ministerio Público por ser supuestamente cabecilla de una organización criminal. Entonces, ¿qué hace una persona que es consciente de esa situación y que piensa primero en el Perú? Dice, bueno, que me investiguen, no tengo nada que temer, y aquí está el cargo. ¿Qué más prueba, digamos, a favor de quien está investigado? Pero no, se aferra al cargo con vehemencia, con tosudez, y quiere atacar a quienes supuestamente lo atacan y dice que todo está politizado. Entonces yo creo que las cosas tienen su límite y esto va a complicarse cada vez más y tendrá al final que dejar la presidencia, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Gracias Blume. Como siempre, Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional. Vamos rápidamente a una pausa. Venimos para conversar con la congresista Patricia Juárez, expresidenta además de la Comisión de Constitución del Congreso.